Abraham, Isaac y Jacob. Vimos en Abraham, hermanos, que Abraham fue elegido. Y a esto le hemos llamado el milagro. Que nosotros también hemos sido elegidos por la gracia y la misericordia del Señor. Amén. ¿Cuántos nos sentimos elegidos? Hermanos, usted y yo fuimos elegidos. Usted podría pensar esta mañana y decir, bueno, ¿por qué no otro? ¿Por qué no aquel? Hermano, porque Dios sabe todas las cosas y Dios tuvo misericordia del que Él tiene misericordia. Amén. Él mandó a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas a los que le recibieron, más a los que ¿qué? Le dio potestad de ser ¿qué? Llamados hijos de Dios. Amén. Nosotros somos llamados como Abraham fue llamado, de una tierra de Ur de los Caldeos. Nosotros fuimos llamados de Egipto. Nosotros fuimos llamados de allá afuera. Nosotros no éramos, pero ahora somos en Cristo Jesús. Amén. Perdón, hermanos, yo haciendo todas las señas y ahí queda todo grabado. Cuando yo me veo, yo digo, ¿cómo hice esto yo, Señor? ¿Cómo dije esto, Señor? ¿Cómo me trajo, hermano, esa pipa? Gracias, hermano. Esta bolita es por si usted yo lo veo durmiendo, yo lo apunto de aquí. Muy bien. Dijimos también de Isaac, el hijo dado, el heredero, una realidad. Hermanos, yo quiero que en esta composición del cuadro que hemos estado trabajando durante estos días podamos ver el milagro, la realidad, la transformación y el camino. Es decir, un milagro, una realidad y un camino. Cuando nosotros hacemos todo el cuadro completo, nosotros nos vamos a dar cuenta que nosotros somos eso. Esta es una unidad del Espíritu. En Abraham nosotros hemos sido llamados y nos constituimos en un milagro de Dios. En Isaac nosotros nos constituimos en una realidad, en la herencia que Dios nos dio en Cristo Jesús. Sin hacer nada, nosotros fuimos herederos. Sin ser nada, hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable y hoy somos herederos, coherederos juntamente con Cristo. Amén. Esas son buenas noticias. Y hoy vamos a ver a Jacob, la transformación, el carácter, un camino. Ese es el camino del creyente. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Este camino de la transformación es el vivo ejemplo de lo que nosotros estamos siendo transformados. Nosotros como iglesia estamos sufriendo una metamorfosis. Hay una transformación, hermanos. Y yo quiero que hoy le prestemos mucha atención a todo esto para poder vernos nosotros en este camino. A partir de aquí, hermanos, la asistencia del Espíritu Santo en nosotros se convierte en ese camino. Él nos enviaría al Espíritu Santo para que nos transformara, para que nosotros fuéramos regenerados. Amén. Entonces, nosotros tenemos mucho, pero mucho que aprender esta mañana con respecto a Jacob. Vean lo que Dios hace primeramente con Jacob. Las lecciones que nosotros podemos aprender en el Dios de Jacob están relacionadas con la disciplina aplicada al creyente por el Espíritu Santo. Hermanos, en este camino, en esta transformación que hace posible que Cristo se revele en nuestras vidas. Jacob, un hombre aparentemente perdido. Y ahí ustedes tienen su lápiz y va a anotar, hermanos. Jacob, un hombre aparentemente perdido, ha sido transformado en un vaso útil para el propósito de Dios. Es decir, cuando vemos nosotros a Jacob, hermanos, aparentemente perdido, él fue transformado en un vaso útil para el propósito de Dios. Qué importante, hermanos, es poder ver cómo la transformación viene de parte de Dios. La transformación no puede ser el evento de algo que yo haga. Es más bien lo que Dios hizo, me lo pone como un factor para que yo pueda caminar en la vida y ser transformado a la medida de la estatura, de la plenitud de aquel varón. Todo fruto manifestado en Jacob, anoten ahí, fue el resultado de la disciplina de Dios en él. Amén. Entonces, decimos entonces que todo fruto, el fruto
manifestado en Jacob fue el resultado de la disciplina de Dios en él. Es decir, que cuando Jacob tuvo fruto fue porque la disciplina de Dios llegó a la vida de este hombre. Hermanos, por eso al que ama a Dios, disciplina. ¿Cuántos pueden repetir eso? Dios disciplina al que, al que ama a Dios La disciplina es importante, hermanos, dentro del camino de la vida cristiana. Sin disciplina, usted y yo no vamos a ningún lado. Si no está la disciplina de Dios incluida en el patrón de conducta, nosotros nunca lograremos nada. La disciplina puede describirse como aquello que usted hace cuando de verdad se impone por su propia fuerza, por su propio corazón, hacer algo diferente. El que hace algo diferente es el que marca diferencia. Si usted no hace algo diferente, la diferencia nunca llega. Yo quiero adorar a Dios, yo quiero amar al Señor, hay que hacer algo diferente. La transformación, el resultado de la disciplina de Dios en él. Ahora, tenemos mucho que aprender de Jacob. Dios tocó su fuerza natural. Lo que Dios tocó fue la carne. La carne fue sometida al toque de Dios. Dios, anoten, Dios forma el carácter haciendo morir la carne. Dios forma el carácter haciendo morir la carne. Jacob quedó cojeando, hermanos. Y podemos distinguir 4 etapas que traza el camino de Jacob. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en esta mañana con respecto a Jacob? Que Dios forma el carácter haciendo morir la carne. No hay otra manera, hermanos, de que la formación del carácter del Hijo de Dios o del Hijo siendo un cristiano, siendo hijo de Dios, no hay otra manera de la formación del carácter sino a través de la disciplina, sino a través de la muerte de la carne. Hermanos, nosotros tenemos que ir en crecimiento. Y el crecimiento implica lo siguiente: Dios ya ha declarado que el pecado no es el problema del cristiano. El problema del cristiano es la carne dando lugar al pecado. Porque el pecado fue redimido en la cruz del Calvario. Porque el pecado fue extirpado en la cruz del Calvario. Ahora entonces el pecado no será el problema es la lucha con esa parte que se llama carne, que se llama viejo hombre, que se llama humanidad. Amén. Es importante que nosotros tracemos entonces en medio de esto, hermanos, esa parte de lo que nosotros necesitamos entender. Cuando Dios viene a tu vida en disciplina con respecto a un pecado, lo que Dios hace es matar el pecado en ti. Dios no compone la carne, Dios mata la carne. Dios no la compone, Dios no la arregla. La carne no tiene arreglo. La carne está puesta en el justo juicio de Dios, muerte. Amén. ¿Estamos ahí? Esto fue Jacob. Jacob fue ese hombre. Hermanos, las lecciones que aprendemos en el Dios de Jacob están relacionadas con la disciplina aplicada al creyente, al Espíritu Santo. Por eso la insistencia en medio de nosotros, de la iglesia, hermano. Usted y yo tenemos que ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo ante todas las decisiones, ante todo nuestro caminar cristiano. No está bien ya que nosotros sigamos haciendo cosas porque nos agradan, porque creemos que están bien. Hermanos, sí, Dios puso una inteligencia en nuestro ser. Dios nos dio inteligencia espiritual, nos dio inteligencia también carnal, a nivel físico, biológico. Pero nosotros tenemos que entender que hay una guianza que es total y es la guianza del Espíritu Santo. ¿Quién te dijo que fueras? Asegúrate que fue el Espíritu Santo. ¿Quién te dijo que vinieras? Asegurémonos que fue el Espíritu Santo. ¿Quién te dijo que dieras? Asegúrate que fue el Espíritu Santo. ¿Quién te dijo que no lo hicieras? Asegurémonos que no fue el Espíritu Santo. Hermanos, es necesario. Jesús por esto también murió. Y dijo, es mejor que yo me vaya. Cuando yo me voy, enviaré el Espíritu Santo. Hermanos, la parte natural del hombre es la que está violentando todas las formas de Dios. Normalmente las personas
que definitivamente no pueden entender el panorama de Dios es porque son gente natural. El hombre natural no puede ver las cosas del Espíritu. Por eso, nunca luches, nunca pelees con alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Él no va a entender eso. No lo va a entender porque esto es por fe y no es de todos. Porque nosotros por fe vivimos, somos y nos movemos. Pero ¿cuántas discusiones tenemos nosotros, hermanos? Con personas que al final nunca nos van a entender, nunca. No porque no quieran, es que no pueden. Porque el que no tiene el Espíritu, las cosas del Espíritu no las puede atender. No las puede atender. Otro aspecto importante con respecto a esto, hermanos, es que este camino, esta transformación que hace posible que Cristo se revele en nuestras vidas. Otro aspecto que queremos y quiero tocar esta mañana, por instinto natural, hermanos, ahí está en su panfletito, el hombre Jacob tenía sus características contrarias a Isaac. Quien no hizo nada, todo lo recibió. Jacob desde el vientre luchó. Jacob desde el vientre peleó. Era astuto, capaz, naturalmente esforzado, carnal. Había un esfuerzo. Por medio, y ahí anote usted, por medio de la disciplina de Dios, le dio la bendición que procuró obtener por engaño. Hermanos, vean cómo Dios empieza a hacer algo diferente. Lo que Jacob luchó, un peleador, un luchador desde el vientre de la madre, hermanos, lo que él procuró obtener por engaño, la disciplina de Dios se la dio como bendición. La disciplina de Dios trae bendición. Dígale al hermano que está a su lado, la disciplina de Dios trae bendición. La disciplina de Dios trae bendición. No es un castigo. No es un castigo. Aunque la Escritura dice que por un poco de tiempo esto nos suene un poco pesado. Aunque sea muy duro, aunque sea muy difícil. Es que me cayeron todas, es que se me vinieron todas encima. Hermano, la disciplina de Dios trae carácter. La disciplina de Dios trae bendición. Lo que este hombre Jacob procuró por el engaño, Dios se lo trajo por la disciplina. Dios va a disciplinar a mucha gente. Porque al que Él ama, entonces cuando siéntase usted, ¿cuántos quieren ser amados por Dios? Ah, qué bueno. Que venga la disciplina. Que venga la disciplina de Dios. Dios le está mostrando a este mundo que no pueden hacerlo sin Él. ¿Han visto los fenómenos sobrenaturales? ¿Han visto cómo está pasando? ¿Han visto cómo está sucediendo cosas? Es impresionante. Y el otro día yo babiaba de felicidad y de gozo solo, viendo una noticia con respecto a unos astronautas que estaban en una misión. No sé por cuántos años han estado por allá arriba. Y ellos no lograban y no lograron, hermanos, entender qué era lo que estaba pasando en su alrededor con respecto a unas figuras que eran como unos, es que usaban una palabra, no, es una figura, como una figura como cuando yo digo, ok, esa es una figura reflejada ahí en la pared, es como una, no es como la sombra, pero es una figura como silueta, pero estas tenían alas. ¿Perdón? Y eran 4. Interesante que ellos no lograban entender y tuvieron que echarle la culpa a todo hasta que tuvieron que hablar de algo. Y al final, en el tiempo, han tenido que declarar y le han llamado los ángeles de los astronautas o los ángeles de los astrónomos o los ángeles de no sé qué. Han aparecido en 2 oportunidades. Unos con alas de fuego y otro con otro tipo de alas más blancas. Pero en todo esto es que la Escritura dice eso, que hay ángeles y que hay demonios y que hay potestades y que hay principados y que Dios está sacudiendo este mundo, lo está sacudiendo. Lo está sacudiendo. Hay países que están quedando a punto de ser frisados, de quedar congelados. Ya no sabemos qué hacer ni a quién echarle la culpa. Oh, sí, a los que están botando los árboles.
Y yo creo que Dios dice, no, pues esta naturaleza es tan vieja que ya no le va a hacer mucho daño, muchas cosas. Dios está poniendo algo distinto en la disciplina del hombre. El hombre tiene que estar reconociendo y va a tener que llegar a reconocer un día de tantos que Jesucristo es el Señor. Que Él es el Kyrios, Él es el Señor de esta tierra, que Él gobierna. La disciplina. Hermanos, en la figura de Isaac, y anote ahí, tenemos a Cristo impartido a nosotros. ¿Qué es lo que tenemos? En la figura de Isaac, tenemos a Cristo impartido a nosotros. Para que las palabras de Gálatas 2:20, ya no vivo más yo, más Cristo vive en mí. Y en la figura de Jacob, dijimos, en Isaac tenemos a Cristo impartido a nosotros. En la figura de Jacob tenemos a Cristo siendo formado en nosotros, para que la vida que ahora vivo en la carne, la viva en la fe del Hijo del Hombre. Es la obra del Espíritu Santo formar a Cristo en nosotros de esta manera. Hermanos, aquí tenemos nosotros algunas cosas. Si ustedes tienen un dibujito ahí, y tenemos tantísimo que aprender, y ya yo le dije esto, que hay un principio, hermanos. Y este principio es un principio que tenemos nosotros que de verdad evaluarlo. Y que queremos leerlo todos juntos al contar tres, donde dice principio, 1, 2, 3. No, hombre, qué coro, hermanos. A ver, 1, 2, 3. Ojalá que usted se lleve eso a su casa y ya podemos irnos. Ojalá yo me lleve esto para mi casa y ya me puedo ir. Dios forma el carácter haciendo morir la carne. ¿Usted quiere que el carácter de Cristo sea formado en usted? Tendrá que morir la carne en medio de ese tiempo. Si la carne no muere, usted y yo no podemos jamás llegar a donde tenemos que llegar. Hay tres clases de hombres que podemos nosotros ver. Tres clases. Ahí estamos. Hay tres clases de hombre que podemos encontrar. Está el hombre natural, es decir, aquel hombre natural es el hombre que definitivamente, hermanos, la fuerza que recibimos de Dios como creador. Entonces, ¿quién es el hombre natural? El que ha recibido la fuerza natural de Dios. La fuerza que recibimos de Dios como creador nos hace un hombre natural. ¿Qué nos hace un hombre espiritual? El discípulo de Cristo. El hombre espiritual nos hace la fuerza que recibimos de Dios. ¿Y qué es lo que hace el viejo hombre? El hombre del ego, el hombre religioso, el hombre cristiano carnal. Lo que nos hace el viejo hombre es lo que se crea en el hombre natural por causa del pecado. Es decir, hermanos, cuando nosotros vemos esta composición de los hombres o de este tipo de tres clases de hombre, y quiero que vayamos a Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios en el capítulo 2, verso 14. Primera de Corintios 2, 14. Primera de Corintios 2:14. Vea lo que el apóstol Pablo dice. Estamos ahí, amén, manos. Pero el hombre natural, ¿quién? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. Hermanos, el apóstol Pablo deja aquí claro que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Por eso nosotros no podemos caer en la trampa, hermanos, ante situaciones que se dan en nuestro entorno, en nuestro núcleo familiar, en nuestro país. Hay gente que quiere hacer entrar en reacción al hombre natural. Hermanos, si usted tiene una persona familiar y es natural, usted no trate nunca de hablarle las cosas del Espíritu. No puede, él no las entiende. El mundo no entiende. El mundo no entiende.
Por eso cree que están en sus derechos, por eso cree que están en sus asuntos, por eso exigen un respeto que desde la escritura, desde el espíritu, desde aún a veces sentido común, usted dice, no, pues están locos. Pero no es que están locos, es que el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu, hermanos. De ahí que el consejo bíblico es que nosotros presentemos defensa en mansedumbre del evangelio que se nos fue dado, que es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Vean el apóstol habla también del religioso, del cristiano carnal, en 1 Corintios capítulo 3, verso del 1 al 3. ¿Estamos ahí? Hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Hermanos, el niño en Cristo es aquel que anda buscando la mejor opción según su criterio, según sus placeres. ¿Usted ha tenido una conversación con su hijo pequeño acerca de McDonald's? Dígale que esa comida es chatarra y él va a tener defensa sobre todas las cosas, y algunos otros jóvenes también. Y algunos, para ellos es mentira, pero son niños. Y el niño está convencido de que eso es lo mejor que le pudo haber pasado. La hamburguesa, las papas fritas, es lo mejor, lo mejor. Lucharé hasta la muerte por mi hamburguesa. Por el pollo de bombillo, ese es bueno. Hermanos, ¿verdad que sí? Es una lucha. El apóstol Pablo aquí a nosotros nos dice: yo no puedo hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía. Hermano, póngale a alguien una botella de agua versus una Coca-Cola. Y verá usted, hermano, que usted tendrá una contienda que nunca la ganará. Hasta que uno llega a cierto momento y usted dice, de verdad que mejor me tomo el agua. Puede ser que nadie le va a tocar eso. Pero Pablo dice que les dio de beber leche, pues eran capaces de asimilar, no eran capaces de asimilar lo sólido. Dice, porque aún son gente carnal, pues mientras haya entre ustedes y empieza a poner el proceso de lo que es el cristiano carnal. ¿Qué es lo que acusa a una persona carnal? Y ahí es donde usted tiene que hacerse el examen, y yo también. Vean lo que Pablo dice. Describe las características de una persona carnal. Dice lo siguiente: celos, contiendas, divisiones. Serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. ¿Por quién vive usted? ¿Por los criterios humanos? ¿O usted vive por los criterios del Espíritu? Hay celos, hay envidia, hay divisiones. Hermanos, esto es lo que a nosotros nos tiene que poner a pensar. Ahí es donde el trato de Dios tiene que entrar a nuestra vida. Los celos son de la carne. Celos, malditos celos, son carnales, son animales, son diabólicos. Por esto mucha gente muere y por esto mucha gente mata. Y entonces de ahí Hollywood ha crecido y han hecho películas. Romeo y Julieta. ¿Han visto eso? ¿Han visto películas en donde por amor, porque si no eres mía, no serás de nadie, María Enriqueta? Y las novelas son así, hermano. Y los celos infundados no proceden del Espíritu, y es necesario la disciplina de Dios. Es que yo soy celoso porque es que esta mujer es mía, es tan guapa. ¿Y qué va a hacer que los celos la hagan más fea? Es que volvió a ver a aquella mujer, ¿y qué? ¿Qué perdió usted, hermana, con que el otro volvió a ver a la mujer? Que vea a Dios qué hace con él. O ore que le saque los ojos, a ver si usted quiere tener un ciego en su casa. Es decir, hay cosas, hermanos, que al final no funcionan a la manera que nosotros creemos. El punto de partida está en que el Espíritu Santo es suficiente. Y si el Espíritu Santo no es suficiente para redarguir en mi vida, y que yo no sea una persona celosa, porque los celos son de la carne.
No hay nada meritorio en ellos. Las divisiones, es que yo no me llevo de acuerdo con, es que yo no estoy tan de acuerdo y me divido. ¿Por qué me divido? Saben, hermanos, la división empieza en el corazón y termina defraudando el motivo y el corazón y el plan de Dios. Amén. Hermanos, el apóstol también dice en 1 Corintios 2:15. Vamos ahí, vean lo que dice en 2:15. Hablando del hombre espiritual, dice, en cambio, hermanos, pueden ustedes por favor, y disculpen que yo use esta dinámica en metodología de repetir, pero digan, en cambio. Díganle al que está a la par, en cambio. ¿Qué es en cambio qué? Que el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto a juicio de nadie. El hombre espiritual, ¿qué hace? Juzga todas las cosas. Ah, hermanos, ¿quién es espiritual? Juzga según el criterio de Dios, juzga según las escrituras, juzga según el contenido bíblico. Pero a veces los juicios de nosotros, hermanos, empiezan a romper y empiezan a esquematizarse de todas maneras. Juzgamos según nuestra propia forma, juzgamos según nuestro propio criterio. Juzgamos no según el espíritu, juzgamos criterios, juzgamos en formas. Y entonces el mundo y el sistema sigue tratando de engañarnos. Si no, solo oigan cuando llega el tiempo político. Su voto debe ser informado. ¿Y quién le dice a usted que lo que pusieron ahí es verdad? El juicio y lo justo es que el Espíritu Santo a mí me lleve a toda la verdad, de discernir en el Espíritu Santo qué es lo que Él quiere en mi decisión, cualquiera que ésta sea. Igualmente con el hermano, igualmente con el asunto. Hay personas, hermanos, que juzgan a priori con respecto a personas. No es que usted vio, a mí no me la hace, vea cómo vuelve a ver. Hermanos, juicios. Juzgamos según nuestra forma, juzgamos y este juicio no es conforme el corazón de Dios. Amén. Jacob tuvo que luchar con esto. Jacob en su parte natural. Hermanos, el camino que nosotros vemos en Jacob, ese hombre natural, fuerza que recibimos de Dios como creador. El hombre espiritual es la fuerza que nosotros recibimos de Dios. Y el hombre o el viejo hombre, hermanos, es lo que se crea en el hombre natural por causa del pecado. Hermanos, nosotros tenemos en medio de nosotros que tomar decisiones basadas sobre la escritura, sobre los principios bíblicos. ¿De dónde nace el hombre viejo? El hombre viejo nace después de que Adán pecó. Cuando Adán peca, el hombre viejo empieza a integrarse, porque el yo empieza a tomar un trono y empieza a sentarse en la silla del trono. Es el que manda, es el que gobierna. Porque nosotros a veces en nuestras formas y en nuestros criterios nos dejamos arrastrar por aquellas cosas. Hoy vivimos en un país de derechos y de un montón de cosas y al final esto evoca más al egocentrismo que la calidad de vida del espíritu. Yo tengo derecho. Es porque yo quiero, es porque yo me lo he ganado, es porque yo me lo exijo, es porque, hermanos, y a veces pecamos en esas áreas, porque quizás Dios tenga otro mensaje para usted. Quizás el viejo hombre ha tomado un lugar que no tiene que preponderar sobre las cosas de Dios. El viejo hombre, el que está viciado, el viejo hombre que está en su parte carnal. El viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, hermano. La vida de Cristo está en la muerte del viejo hombre. La vida de Cristo está en aquello que Dios hizo posible a través de lo que Cristo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Vean lo que pasa ahí. Vamos a entrarle a Jacob de una vez. Jacob lucha consigo mismo y con Dios. Vamos a capítulo 32 del libro del Génesis. Ustedes ahí tienen en sus libros, en sus cositos, algunas anotaciones. Por eso yo voy un poco ahí caminando adelante. Vean el verso 32, capítulo 32, verso 22, 24. Respecto a esto de Jacob.
Jacob luchó con el ángel en Peniel. Pero esa misma noche se levantó, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jacob. Oiga, hermanos, este hombre, 2 de Jaboc. ¿Y qué dije? Estaba leyendo en griego. Oiga, este hombre, 11 hijos, hermanos. ¿Cuántos tienen aquí 11 hijos? Oiga, 11. Nosotros diríamos, hombre, 11 son muchos. 11 hijos tenía este hombre, pero note algo. Veamos que en la vida de Jacob, de verdad, hermanos, al luchar con el ángel, y en la vida de Jacob hay 6 características como este hombre luchador. Él lo que hace es hacer algunas de las cosas en su parte natural. Jacob necesitaba, hermano, Jacob, y al final van a ver por qué es que se llama Jacob y qué significa. Al final vamos a descubrirlo. ¿Por qué ese nombre de Jacob? ¿Por qué Jacob? Jacob era un luchador, hermanos, y en la vida de Jacob vemos 6 características que definitivamente nos van a llevar a nosotros a un puerto en donde nosotros decimos, este hombre de verdad es un gran emprendedor, es un gran hombre. Una de las que, la primera es que no se dejó vencer por los contratiempos. Vea que sí era luchador, hermanos, pero él luchaba conforme lo que él era. Él estaba luchando, él era un hombre emprendedor, era un hombre luchador, pero era un hombre muy natural, era un hombre carnal. Él tenía todo lo que tenía tratando de buscar aquellas cosas por sus propias fuerzas. ¿Y quién va a decir que es de meritorio poder decir de alguien que vence los contratiempos? Hermanos, está bien vencer los contratiempos, pero si no lo hacemos en el espíritu, nosotros vamos a caer en la trampa de la carne. Ven la segunda característica, deseó que Dios lo bendijera. Este hombre luchó, hermanos, por la bendición. Este hombre luchó por la bendición. Este hombre sabía algo que nosotros tenemos tal vez que descubrir, que cuando Dios, de verdad de Dios buscamos la bendición, Dios se sabe cómo bendecir. Pero la bendición por la bendición no funciona en medio de nosotros. La bendición por la bendición no es algo en lo que nosotros debiéramos de desgastarnos. Nosotros debiéramos de entender el principio. Y el principio es que mayor que la bendición es el Dios que me da la bendición. Y que yo debo buscar a Dios porque Dios es Dios y no por la bendición. Bendita las bendiciones de Dios. Sin embargo, este hombre, como característica de emprendedor y de luchador, este hombre tuvo que hacerlo. Él dijo, tú mismo me afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar que no se puede contar. Le dijo en Génesis 32:12. Otra característica, la tercera, es que tenía espíritu de persistencia. Es un hombre persistente, hermanos. Insistió hasta lograr la bendición. Luchó con aquel ángel toda la noche y no se rindió. Hermanos, ¿usted sabe lo que es esa lucha? Es una lucha implacable. Toda la noche luchó. Primero, el Padre Celestial en su vida y después los hombres. Esta es una de las características de Jacob. Jacob siempre creyó en el Padre Celestial. Antes y después los hombres. Es decir, la Biblia dice que Jacob se quedó solo y luchó con él, un varón hasta que rayaba el alba. Jacob trataba primero con Dios sus problemas y después con los hombres. Conocía el secreto de estar a solas con el Padre en el lugar secreto. Otra de las características, hermanos, es que aprendió a no lamentarse en la adversidad. Qué importante es aprender no a lamentarnos en la adversidad. Hermanos, porque el lamento en la adversidad no trae solución al conflicto. El lamento en la adversidad no funciona. El lamento en la adversidad lo que hace es desgastarte. Hermanos, las adversidades, ¿saben por qué? Cuando aparecen los tropiezos y las adversidades, ¿saben por qué es muchas veces? Es porque hemos quitado la mirada del autor y consumador de la fe. Cuando en el camino las adversidades se nos ponen, es porque quizás perdimos el norte con respecto a Dios. Y número 6, él reclamó su bendición. El varón que luchaba con Jacob le dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré
si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Reclamó su bendición. Hay 6 características de un hombre luchador, pero el punto está en que Jacob necesitaba llegar a otro espacio, a otro momento. Esto lo hizo, él luchó, inclusive le cambiaron el nombre, inclusive quedó cojo, inclusive pasó muchas penurias y muchas cosas. Fue un hombre emprendedor, fue un hombre luchador. Hermano, pero ¿qué tenemos que aprender del Dios de Jacob? Que esta lucha, que esta fuerza natural no siempre y no va a llegar a ser conforme el corazón de Dios. Dios le dice a este hombre en 4 pasos lo que de verdad Él quiere que el hombre espiritual sea. Y lo vamos a ver en capítulo 32. Vamos a verlo. Hermanos, y aquí es donde yo quiero que nos centremos y nos concentremos en esta parte. El consejo de Dios. Usted podrá ser muy emprendedor, hermano. Usted podrá ser muy luchador. Usted podrá hacer todo lo que usted quiera. Pero si la bendición de Dios y el consejo de Dios y la guianza del Espíritu Santo no están, usted tarde que temprano terminará fumigado ahí. Terminará sin fuerza. Terminará sin norte. Pero los que confiamos en el Señor, los que tenemos la dirección y dejamos que la disciplina de Dios funcione en nosotros, tendremos vida y vida en abundancia, y tendremos paz y tendremos gozo, no importa dónde estemos o cuál sea la circunstancia en que nosotros estemos. Amén. Porque cuando tengo al Dios de la bendición está más cerca de mí. Pero tengo al Dios, adoro a Dios por lo que Él es, no por lo que Él me da. Y gracias a Dios por lo que Él me da. ¿Cuántos estamos contentos con lo que Dios nos ha dado? Amén. No, hay bastantes. Génesis 35, en el verso 1. Vamos a Génesis 35 y vamos a ver, hermanos, 4 pasos en el camino a la transformación. 4 pasos en el camino a la transformación. En 35:1 dice: Dios le dijo a Jacob: prepárate para ir a Betel y quédate ahí. En Betel harás un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Noten esto, hermanos. Hay una palabra que viene. Dios le dijo a Jacob en primera instancia: levántate. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Dios quiere una nueva actitud. La disciplina de Dios implica una nueva actitud. Amén. ¿Qué fue lo que le dijo primero? Levántate. Levántate, porque Dios está contigo. Levántate. Ahí es donde está la disciplina de Dios. ¿A cuánto nos cuesta levantarnos? Naturalmente. Muy bien. ¿A cuánto nos cuesta levantarnos? Naturalmente, espiritualmente, ¿a cuánto nos cuesta levantarnos? ¿A cuánto nos cuesta levantarnos de aspectos que nos han pasado, en experiencias que nos pasan en la vida? ¿Cuánta gente, hermanos, aún ha dejado el servicio a Dios porque no se ha logrado levantar del primer golpe que le atestaron cuando se sintió osado en medio de la iglesia? ¿Cuánta gente le ha costado levantarse de aspectos de pecado en los cuales sabe que Dios lo ha perdonado, pero sigue condenándose a sí mismo? ¿Cuánta gente no se ha levantado de aquellas cosas que saben que no corresponden a la piedad? Es tiempo entonces de levantarnos, hermanos. ¿Quieres la disciplina de Dios? Levántate. Y le dice: levántate porque Dios está contigo. Levántate porque yo estoy contigo. Levántate porque Dios quiere una nueva actitud. Iglesia, Dios quiere una nueva actitud de una nueva generación. Nosotros ya no podemos tratar de seguir haciendo cosas. Nosotros necesitamos rendirnos al poder del Espíritu Santo y ver qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. No podemos vivir por modelos, sean estos espirituales, sean estos doctrinales, teológicos. Lo que a nosotros nos enmarca es el Espíritu Santo dentro del modelo espiritual, dentro del modelo teológico, dentro del modelo de la parte en la que la enseñanza bíblica tiene que caer. Hermanos, no es posible que estemos y que sigamos fantaseando en cosas. La responsabilidad de nosotros empieza en nuestros hogares.
Nuestros hijos y nosotros seremos en la iglesia lo que somos en el hogar. No se engañe, hermano. No se engañe. No nos engañemos. La iglesia en 2 horas no podrá hacer lo que usted hace durante toda su semana, ni sus hijos toda su semana en su casa. En la iglesia venimos y conjuntamos todas las experiencias de la semana, todo lo que Jesús nos habló, todo lo que estuve haciendo el devocional, todo lo que estuve ayunando, todo lo que estuve orando, y nuestros hijos serán ese reflejo. Porque nuestros jóvenes a veces buscan un modelo de donde se sientan mejor. Los adultos buscamos modelos donde nos sintamos más cómodos. Los seres humanos buscamos modelos donde nos sentimos cómodos. Y esa confort, esa comodidad no hace que no nos levantemos. Creemos que entonces venir a la iglesia solamente está ahí está la solución. No, la respuesta de Dios en la iglesia está en que Cristo es la cabeza, pero Cristo es la cabeza de la iglesia en todo momento. Yo soy iglesia aquí, mañana, afuera, en el estudio, en el trabajo, donde me levanto, donde estoy viendo televisión solo, donde estoy viendo lo que esté viendo en la internet. Yo estoy siendo iglesia. Es tiempo de levantarnos. Por eso no dejemos de congregarnos para venir a rendir culto, alabanza y adoración a Dios. Con los oficiales vamos a empezar a efectuar un trabajo con respecto a que la fe empiece en la casa. Porque si nosotros no logramos poner este cimiento en medio de nosotros como iglesia, a veces la gente demanda que la iglesia tenga algo. Por eso es que las iglesias ahora tocan al son de que les quiera tocar. A la gente le gustan las iglesias porque tienen esto, a otras les gusta porque tienen aquello, a otros les gusta porque tienen lo otro. Este no es el principio, hermano. Levántate, Dios quiere una nueva actitud. Lo segundo es, le dice, tienes que ir a Betel. Dios quiere dar una nueva dirección. Hermano, yo quiero que usted le ponga atención a esto. Dios quiere direccionarte de una manera distinta. Usted y yo necesitamos averiguarlo, porque Dios no me lo va a decir a mí cuando el que tiene que saberlo es usted. Yo puedo aquí direccionar desde la parte doctrinal teológica, que es mi privilegio, y gracias por la atención que me prestan, pero usted tiene que saber hacia dónde Dios lo está direccionando. A Jacob le dice, Jacob, tienes que ir a Betel. ¿Por qué a Betel? ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó en Betel con Jacob? Ahí fue donde él tuvo su primera experiencia. Dice que se acostó sobre una piedra y ahí fue donde tuvo la visión de la escalera, de los ángeles que bajaban y subían del cielo. Esa fue su primera experiencia y Dios le dice, tienes que volver a Betel, tienes que ir a la visión, tienes que ir a la visión nuevamente, tienes que direccionarte en la visión de Dios, en la misión que Dios te ha dado, como hijo de Dios, como padre, como esposo, como madre. Necesitamos nosotros tomar y retomar la visión. Es necesario volver a Betel. Betel significa casa de Dios. Casa de Dios. Usted es templo del Espíritu Santo. No le hagan caso a lo que pintaron ahí por algunas cosas. Mi cuerpo es mío, hago con ella lo que quiera. Eso es mentira. Con todos los derechos que ustedes quieran tener, nadie se los quita. Pero tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es que se está levantando una generación terríficamente fuerte. Nos quieren matar, hermanos. Pero eso es normal en las sociedades. Están siendo engañados por otros, es que les calientan la cabeza. Por mañosos. Necesitamos levantar de verdad, hermanos. Derecho sagrado, la patria nos da. No para hacer vulgaridades ni hacer lo que se nos ocurra, para respetar. Porque mi libertad empieza cuando termina la tuya. Y si yo no respeto la tuya, ¿por qué? Ahí están los grupos minoritarios pidiendo el respeto y no respetan. No respetan. En Estados Unidos ya hay una ley en contra de los que anden el pececito, porque ya para la sociedad eso es un insulto y me está tratando de manipular. Aquí se nos dijo a través del Tribunal Supremo de Elecciones que ya no puedes llevar a Dios a votar. Eso fue lo que dijeron, porque eso es coacción. ¿Qué cosa? Se nos volvieron teólogos.
Nosotros somos gente muy inteligente. Y nosotros somos personas que tenemos que estar velando, hermanos, por volver a Dios. Dios quiere una nueva dirección en nosotros como hijos de Dios. En nosotros, en nuestra santidad. Los aspectos sociales, los aspectos políticos se quedan para los sociólogos y para los políticos. Nosotros como hijos de Dios pertenecemos a un reino. Es el reino de nuestro amado Hijo Jesucristo, el cual ha sido para nosotros de verdad y nos ha establecido en los principios más altos. Tenemos que tener cuidado y presentar también defensa en medio de todo esto. Somos sus hijos, hermanos, y nosotros no llamamos a lo malo bueno, ni a lo bueno le podemos decir malo. Amén. Amén. ¿Cuántos están aquí? Es que tenemos que entender esto, hermanos. Si necesita decidir qué camino seguir, que sea Dios quien le guíe. Esto fue lo que le pasó a Jacob. Usted quiere encontrar realmente, usted necesita qué camino seguir, que sea Dios quien le guíe. Dios nos dio libertad. Dios nos ha hecho libres en Cristo Jesús. Perdón, aquí voy para atrás. El tercer punto, vean lo que le dice a Jacob. Le dice Jacob, habita aquí. Es decir, Dios quiere perseverancia, hermano. Si hay algo que Dios quiere de nosotros es perseverancia. Un llamado a la perseverancia. Un llamado a la perseverancia. Esto es una deficiencia muchas veces dentro de la iglesia de Jesucristo. Perseverar en la buena conducta, perseverar en el amor, perseverar en la confianza. Perseverar, hermanos, en el don y en el llamado que Dios nos ha hecho. Perseverar, hermano. Cuán poca perseverancia a veces hay dentro de la iglesia de Jesús, en donde a veces no seguimos y no persistimos en nuestras formas, sabiendo que éstas nos hacen bien. Orar, buscar su presencia, estudiar la palabra, congregarnos, los ejercicios espirituales. Hermanos, porque este mundo necesita definitivamente una cátedra de santidad. Este mundo hoy necesita una cátedra de corazones humildes y sencillos, sometidos al Espíritu Santo. Es la única forma. Nuestra guerra no es contra carne ni contra sangre, es contra principados y potestades. Nuestra lucha no está allá afuera. Nuestra lucha empieza en lo interno y se prolonga en el mundo espiritual contra principados y potestades, contra el pecado, contra la injusticia que nace de aquellos que podemos hacer justicia. La injusticia está y radica en esto, hermanos, en que nosotros, pudiendo y sabiendo quién es el Dios justo, no lo proclamemos a un mundo que está en crisis, que está desfasado. El mundo está en crisis, está desfasado. Todo aquel que no cree en el Señor está desfasado, está en crisis, hermano. Porque Jesucristo lo constató así. Tendrán vida cuando me tengan a mí. La vida es Cristo. No hay más, hermanos. Y nosotros tenemos que entenderlo para vivirlo, y cuando lo vivo, lo practico, y entonces implanto justicia en medio de un mundo herido, de un mundo dolido. Este mundo está herido, este mundo está dolido, hermanos. Necesitan el amor de Dios, el amor de Dios. Necesitamos el amor de Dios con la verdad en justicia. A ver, algo pasó. Voy por la última y termino. Dentro de todo esto, hermanos, otra de las cosas que Jacob se le fue dicho, le dijo Dios que habitara y que perseverara en ese habitar. No habría cualquier cosa para obtener Jacob a Betel,
y vuelto el mismo día. Sin embargo, Dios quería que Jacob se quedara allí. Hermanos, Dios quiere que permanezcamos en el lugar que Él ha preparado para nosotros. Tenemos que ser firmes y constantes. Muchas personas no logran disfrutar de la bendición y de la gracia de Dios por la falta de perseverancia. Hermanos, yo no sé en qué usted tiene que perseverar. Yo sé en qué yo tengo que perseverar, pero usted y yo tenemos que averiguar en qué tenemos que perseverar. ¿Usted sabe en qué usted tiene que perseverar? Es tiempo entonces de salir con el reto. Si queremos la disciplina, si queremos el carácter del cristiano, el carácter de Cristo, el carácter que Cristo forma en nosotros a través de su Espíritu. Perdón, que aquí me equivoco. Le voy por un lado y es para otro. Y el cuarto es: construye un altar. Ahí está. Le dijo Dios en 35:1, prepárate para ir a Betel y quédate allí. En Betel harás un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Hermanos, el altar es un lugar máximo en nuestra intimidad con Dios. El altar significa sacrificio, la renuncia, la adoración. Todo lo que tienes que construir es un altar. El altar es el sello distintivo de nuestra comunión con Dios. Y la pregunta básica aquí es, si queremos ser formados en el carácter del cristiano, ¿dónde está tu altar? ¿Cómo está tu altar familiar? ¿Cómo está mi altar familiar? ¿Cómo está mi intimidad con Dios? ¿Cómo está mi proceso de intimidad? Hermanos, nosotros somos llamados a colocarnos en esa proporción, en esa dimensión. Yo debo tener comunión con Dios. Dios quiere tener comunión conmigo. Dios quiere tener relación íntima conmigo. Porque esto es lo que nos define. En el último tiempo les dirás: no los conozco, no tuve relación íntima con ustedes. Dios es un Dios que quiere intimar con usted y conmigo. Hermanos, el punto de partida del cristiano radica sobre estos 4 pasos. Y yo se los repito de nuevo. Número 1. Bueno, ustedes me lo pueden decir. Número 1 es que nos tenemos que levantar. Número 2, tenemos que ir a la casa de Dios. Y eso es significativo. Número 3, tenemos que perseverar. Y número 4, Dios quiere comunión. Ahí está trazado este momento con Dios. Hermanos, cuando nosotros nos levantemos en esa nueva actitud, cuando nosotros nos vayamos a la dirección de Dios, Dios quiere dar una dirección particular. Hermano, yo estoy más convencido que nunca en la historia de este país y en la historia de la iglesia en este país, que hoy Dios quiere direccionarnos a lo que Él sabe que es necesario para la iglesia, porque la iglesia no está pasándola fácil y los días que vienen no son tan fáciles. Nuestra propia vida no es tan fácil. Conseguir un trabajo no es tan fácil. La edad se le viene a uno encima, ya no es la misma fuerza, ya no es tan fácil. La circunstancia misma del entorno ya no es tan sencilla. Pero nosotros tenemos esperanza porque nosotros hemos perseverado, porque nosotros tenemos dirección de Dios. Ahí es donde la iglesia tenemos que unirnos, hermanos. Necesitamos orar más. Necesitamos buscar más su presencia. Nosotros no vamos a resolver las cosas del país y de nuestra familia, sino con la oración, con el ayuno, con la búsqueda de Dios. Nosotros somos espirituales, no somos carnales. Nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí, hermano. Nosotros estamos aquí en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestro reino es un reino celestial. Hermanos, la dirección de nosotros está aquí. Aquí está el plan de trabajo de Dios para nosotros. Aquí está, hermanos, la guía del Espíritu Santo para nosotros. Nosotros no busquemos la resolución de las fuerzas como lo hizo Jacob en esas 6 características de un hombre luchador, emprendedor, fuerte, pero en su propia justicia. Es tiempo de rendirnos a Dios. Es tiempo de entender que Dios tiene un plan mejor que el que nos puede elaborar cualquier persona en el mundo. Dios tiene un plan para sus hijos.
Volvamos a la casa de Dios, volvamos a la santidad, volvamos a Betel, volvamos a la formación de la disciplina cristiana, volvamos, hermanos, a los pies del Cordero, porque en Él hay refrigerio y paz y gozo en el Espíritu Santo. Aunque la tierra tiemble, aunque el mundo se derrumbe, aunque las economías sucumban, aunque el sistema global esté siendo de cualquier forma, aunque la parte climática esté hecha un desastre, con todos nosotros seguiremos en la victoria que fue en Cristo Jesús. Jacob fue cambiado y su nombre fue Israel. ¿Saben por qué, hermanos? Y ahí termino en esta mañana en esto. Déjenme que aquí me perdí. Hermanos, el propósito de Dios en la vida de Jacob estaba claro, obedeciendo esas 4 órdenes que Dios le dio. Y para demostrar que se había producido un verdadero cambio en la vida de Jacob, el ángel de Dios le dio a Jacob un nombre completamente nuevo. ¿Sí saben cómo le puso, verdad? Le puso Israel. Y la clave para comprender esto se oculta en el significado hebreo de esta palabra, Israel. Está relacionada, hermanos, con algo que bíblicamente significa luchar, esforzarse, ejercer influencia en este contexto con Dios mismo. Tan importante fue ese evento en la historia del mundo que la nación que desciende de Abraham, de Isaac y de Jacob fue llamada y conocida, hermanos, como Israel. ¿Y sabe qué significa Israel entonces? El que lucha con Dios. Toda verdad espiritual es paralela. Vean, revisen la nación de Israel. Vean a Israel. Israel se convertirá en este último tiempo en un ítem de la segunda venida del Señor. Vean qué está pasando en Israel. Vean Israel sitiado, vean Israel rodeado. Israel permanece en el centro del mundo. Israel, cada día le quitan algo más, pero Dios ha permanecido con ellos. Jacob ahora cojea. Jacob se le cambió el nombre. A usted y a mí se nos cambió el nombre. Hoy nosotros nos llamamos su iglesia. Hoy usted y yo nos llamamos una nueva generación con compasión. Hoy usted y yo somos los que podemos decirle al mundo, sí hay esperanza. Hoy usted y yo sí podemos decirle al mundo, sí hay paz. Porque Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Del mundo no esperes paz, iglesia. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, Él ha vencido al mundo. Nuestros hijos estarán seguros en Dios. Nuestros jóvenes estarán seguros en Cristo Jesús. Nuestra iglesia estará segura si permanece en la santidad, en la fe. Israel, el pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo dice, porque de 2 pueblos hizo uno. Él quitó la pared intermedia. Y hoy nosotros somos el Israel espiritual. Los que adoramos en el Espíritu. Y confiamos en que Jesucristo viene por su iglesia y nosotros somos su iglesia, somos sus hijos. Nuestros nombres fueron cambiados. Hoy somos la niña de sus ojos. Hoy somos la bendición de esta tierra. Hoy somos la sal y la luz de este país, hermanos. Reflejémoslo con conductas adecuadas. Reflejémoslo con santidad. Reflejémoslo, hermanos, con el amor fraternal, no fingido. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, damos gloria a Dios. Bueno, así terminamos este espacio, hermanos, esta mañana, dando gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.